Bien, muchas gracias. Después de este pequeño receso, vamos a continuar con la mesa número 2. Voy a leer la presentación. Se llama Recuperación del archivo fílmico, Guadalupe Sánchez Sosa, pionera en el cine de animación. Lo presenta la doctora Ilse Maite Murillo Tenorio. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro en la Facultad de Filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. Es coordinadora en la maestría y en estudios históricos y en el diplomado en cine documental creativo. En esta participación también nos acompaña la maestra Patricia Maribel Mandujado Luna. Ella es maestra en restauración de sitios y monumentos, maestra en nueva gestión cultural en patrimonio y arte, ambas por la Universidad de Guanajuato. Desde el 2022 es la responsable del acervo histórico Fondo del Tesoro, resguardado por la Facultad de Filosofía. Bien, no quiero gastar más de su tiempo, así que las dejo para su presentación. Les estaré mandando un mensajito para cortarnos en el tiempo. Bienvenidas y muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, al público que todavía está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, agradezco pues ese espacio para compartir un poco de lo que se está trabajando en el acervo histórico Fondo del Tesoro. Se resguarda por la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bien, ahorita la intención es compartirle un poco sobre la vinculación que tenemos en la participación en ese proyecto. Esta presentación surge a partir de un proyecto que se llama La otra historia de la animación en México, que es beneficiado por IMCINE. Entonces, aquí esa propuesta surge del doctor Samuel Lagunas, que es profesor en uno de los programas académicos que se ofrece en la Facultad de Filosofía, y la intención es recuperar el archivo fílmico de la cineasta Guadalupe Sánchez Sosa. Bien. ¿Quién es Guadalupe Sánchez Sosa? Bueno, ella es considerada como la pionera en la animación. Ella nace en Córdoba, Veracruz, en 1955. A los 18 años migra a la Ciudad de México a estudiar en la Academia de San Carlos, artes plásticas. Después, a los 20 años, surge su primer proyecto como parte de una clase con el fotógrafo Carlos Bustamante, en el que realiza un corto relacionado a esta percepción que se tiene o idea que se tiene sobre el cuerpo de la mujer. Entonces es una crítica que dura 1 minuto y medio y es considerado el primer corto dirigido por una mujer. Bien. Posteriormente ella continúa trabajando estas críticas, estos posicionamientos feministas desde el cine. De alguna manera se va articulando con otras compañeras cineastas, tanto de México, Latinoamérica, incluso Europa. Posteriormente se forma el colectivo Cine Mujer, en donde a partir de esos trabajos en el cine se comparten esos feminismos de la década de los 70. Bien, entonces este es un pequeño corto, un videito es el segundo, que se llama ¿Y si eres mujer? Y se aprecia la técnica del collage en la animación, y es un poco cómo se tiene estigmatizado la función, el papel de ser mujer, ¿no? Entonces se hace una crítica. La voy a adelantar un poquito. Lo dejamos. Y es eso, ¿no? O sea, como ya desde que nacemos tenemos, y lo digo nacemos porque a lo mejor todavía en mi generaciones todavía más contemporáneas,
la mujer es definido por el color rosa, por ciertas profesiones, ciertas pues ocupaciones. Entonces es esta crítica que hace Guadalupe. O sea, la niña crece, ya tiene el moñito rosa. Le dejo un momento, digo, tenemos tiempo, entonces aprovechemos para ver ese material, que también la parte del proyecto que está pues liderando el doctor Samuel Lagunas es la recuperación de esos archivos. Si bien había material de la cineasta que no estaba en repositorios institucionales, entonces es otra intención, o sea, recuperar sus materiales, considerando que es una de las pues prácticamente la primera mujer en hacer trabajos de animación. Como desde chiquitos tenemos como esa, pues como a lo mejor papel de que niña va a ser mamá, esposa y bueno. Este es de 1970 y ahorita les digo. ¿1976? 1976. Y muchos de estos materiales que se usaron para el collage aún se conservan en el archivo de la cineasta.
Bueno, ese fue su segundo corto, y el proyecto también busca pues recuperar su archivo, visibilizar el trabajo que ella realizó. ¿Por qué? Porque pues mucho se le ha dado como el papel al hombre, ¿no? Los trabajos que han realizado los hombres, entonces es la intención de recuperar su archivo, de divulgarlo. Ahorita también ya se cuenta con canales de redes sociales, YouTube, para pues compartir el material, y en un momento les platico un poquito de estos canales. Bien, entonces, ¿cuál es la relevancia de la obra de Guadalupe Sánchez Sosa? Pues la dimensión cinematográfica, ¿no? Su aportación desde ser la primera mujer en trabajar animación y en usar estas técnicas. También tenemos pues la dimensión desde los feminismos, o sea, cómo desde los feminismos hace sus trabajos, y la vinculación con otros espacios, con otras mujeres también con esta pues inquietud, y el valor intrínseco como archivo, que es de lo que yo les voy a hablar un poquito. Bien, estos son algunos de los objetos que se encuentran en su archivo. Tenemos cintas, tenemos diapositivas, cassette, tenemos algunos muñequitos como títeres, las muñequitas que se usaron en los materiales, tenemos incluso, hay cascarones. Ella, entre toda su trayectoria, también trabajó con Disney, entonces ella hacía algunos pues materiales para los cuales elaboró un sinfín de muñequitos. Incluso a nosotros nos parecía curioso cómo había un cheto desde 1900, no sé de qué año era, pero era un cheto que todavía se mantiene tal cual, un cheto, yo digo, o sea, con ojitos y todo eso, y que eran pues insectos para sus cortos, y pues era como mantener algo pues se supone que orgánico, ¿no? Y se ha mantenido en unas condiciones muy favorables. Si bien la otra intención es pues dignificar el acervo que tiene la cineasta. ¿Por qué? Porque pues ahí es un archivo personal que se resguarda en su casa, pero de alguna manera pues no estaban en las condiciones necesarias para su conservación, y pues para salvaguardar la importancia de su trayectoria. Bien, entonces con esta inquietud de conservar, de divulgar, de compartir, de visibilizar el trabajo de la cineasta Guadalupe Sánchez, se hace este concurso para ser beneficiarios de IMCINE. El año pasado se recibió el apoyo, entonces se hizo la vinculación con el Fondo del Tesoro. Les menciono, es un acervo histórico que está resguardado en la Facultad de Filosofía, es el único en su tipo en la UAC, entonces tenemos las condiciones de humedad, temperatura, el recurso humano para pues apoyar en ese tipo de proyectos. Entonces todo el material va de la Ciudad de México a Querétaro, eso se encuentra en el centro histórico, por si algún día van, ahí nos encontramos. En la foto está el doctor Samuel Lagunas, que fue como quien hizo este vínculo. También su interés es por su tema de investigación en torno a la animación, entonces de ahí surge como que esta inquietud. Bien, entonces primero hicimos una inspección muy general del estado de conservación, porque también teníamos como que los tiempos un poco encima, digo, más cuando se tiene que cumplir con convocatorias, tenemos los reportes parciales. Entonces, bueno, se hace la inspección, se entrega un prediagnóstico del material, se elabora el diagnóstico más en forma y la propuesta de intervención. Aquí también otro punto pues muy favorable fue la participación de los estudiantes. Con el proyecto se entregaron 3 becas para estudiantes de programas de la Facultad de Filosofía. Tenemos estudiantes de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, que es como que el camino de donde viene pues el doctor Samuel, entonces por eso también como la inquietud y la vinculación con el tipo de proyecto. Se hace una capacitación a los estudiantes, si bien aunque el Fondo del Tesoro está en la Facultad de Filosofía, muy pocas personas, muy pocos estudiantes de otros programas aparte de la licenciatura en Historia se han acercado a nuestras instalaciones. Si bien también en el programa de Historia hay una carencia, bueno, ahorita ya en este nuevo programa ya se ofrece la materia de archivos. Anteriormente no había hubo un plan que no tenía ningún acercamiento a esa materia tan necesaria. En mi programa, yo soy egresada de la licenciatura, sí tuvimos una materia, pero si bien, no teníamos como que
pues este acercamiento hacia la conservación y demás. Entonces poco a poco nos hemos ido fortaleciendo en esos aspectos para poder cubrir ciertas necesidades que tiene pues el propio Fondo del Tesoro y demás colecciones que se han integrado al espacio. Bien, entonces se hace la capacitación y continuamos con la intervención del material. En esta primera etapa se realizó limpieza mecánica de fotografías y algunos pues demás documentos de los procesos creativos de la cineasta. Se retiraron algunos agentes que nos crean riesgo para la conservación del material. Si bien tenía muchas citas adhesivas, que también teníamos como que pues algo favorable es que ya estaba seco, entonces pues era más fácil el retiro, también porque en esa etapa solamente se comprometió una intervención para en las siguientes etapas realizar intervenciones menores y demás acciones para su conservación. Aquí les voy a poner otro videíto. Ese sí lo voy a ir adelantando para que... ¿O cómo vamos de tiempo, doctora? Bien. Muy bien. Okay. Este es uno de los videos que pueden encontrar en el canal de YouTube y es específicamente los trabajos que se realizaron en el Fondo del Tesoro. Pueden ver también la diversidad de materiales que se estuvieron trabajando. El Fondo del Tesoro, para que cuando gusten nos visiten. Bueno, se trabó o algo pasó. Posterior a esta intervención por parte del equipo del Fondo del Tesoro, se continuó la digitalización del material, también para cumplir con esta función de la divulgación. Y para esta etapa también se concursó para otro financiamiento dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Y se consiguió otras becas para otras compañeras estudiantes, también para la compra de mobiliario como el escáner, que también ahí la vinculación fue con el propósito de fortalecer los espacios. Este escáner quedará a resguardo del Fondo del Tesoro, algo que no tenemos en el espacio, entonces es como irnos nutriendo, ¿no? O sea, cómo vamos colaborando entre los distintos, las distintas áreas de la facultad y los programas, y sobre todo pues trabajo interdisciplinario, ¿no? Cómo se fortalece, pues no solamente pues el trabajo o para los estudiantes de historia, sino se vinculan a los demás programas para que sean pues partícipes en ese tipo de proyectos, y sobre todo para pues propiciar esa concientización sobre los acervos documentales y pues también pues buscar la conservación del material. Un ejemplo. Este es el canal en YouTube, en donde pueden encontrar las entrevistas que se le realizaron a Guadalupe Sánchez Sosa y los distintos trabajos pues desde el área del Fondo del Tesoro, también los trabajos que han realizado los estudiantes con algunas videos sobre... Hay pequeños documentales también del trabajo, entonces está ahí disponible para que puedan revisar el material. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por la participación. Vamos a continuar con nuestra mesa. La siguiente ponencia lleva por título Experiencia conjunta en la organización del Archivo Histórico del CREFAL 2022-2023 y su importancia para los estudios históricos de las mujeres. Me voy a permitir leer la semblanza de las ponentes. Bien, María Montserrat Farías
Barba, egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante los últimos años se ha enfocado en la organización y catalogación de archivos históricos. De los años 2022 al 2023 colaboró en el proyecto de organización del archivo histórico del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Está Ingrid Viridiana de la Luz Bastida, egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adquirió la experiencia en la organización y catalogación de archivos históricos a través de diversas colaboraciones. Realizó una estancia de prácticas profesionales en el Archivo Histórico Documental del CREFAL en Pátzcuaro. Posteriormente participó en la catalogación y clasificación del Archivo Histórico Documental en el Palacio Postal del Servicio Postal de México. Y recientemente colaboró en la organización y catalogación del Archivo de Concentración de la Asociación de Bibliotecas Nacionales e Iberoamérica. Bien, para esta ponencia pues nos la presenta María Montserrat. Bienvenida. Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes queremos agradecer que nos brindaran este espacio en donde vamos a poder narrarles este momento en donde a mí me gusta llamarle mutamos de historiadoras y latinoamericanistas a trabajadoras de archivos históricos. Pero también agradecemos que se brinden estos espacios, que se maneje el eje de las mujeres, porque aunque como se dijo al inicio de la conferencia, sí es tiempo de mujeres hoy, pero esto es por una lucha histórica que lleva años y que debemos seguir trabajando para visibilizarnos como agentes de transformación histórica. Comienzo. Esta ponencia tiene como objetivo compartir nuestra experiencia como practicantes profesionales en la reorganización y catalogación del Archivo Histórico Documental del CREFAL a partir de dos ejes, desde nuestras formaciones en Historia y Estudios Latinoamericanos, en donde reflexionamos sobre el trabajo colaborativo que realizamos, y desde la importancia que este acervo tiene para recuperar la memoria de las mujeres que estudiaron, trabajaron o vivieron en la zona de influencia del CREFAL, especialmente en las comunidades rurales del lago de Pátzcuaro. Entre 2020 y 2023, el CREFAL emprendió un proyecto de rescate y organización de su archivo histórico documental, con el objetivo de conservar, preservar y facilitar el acceso a la documentación producida por la institución desde su fundación en 1951 hasta 1972. En este archivo, alojado en la Biblioteca Lucas Ortiz Benítez, es clave para comprender, hay mucha documentación que es clave para comprender la evolución del CREFAL y su impacto en América Latina a mediados del siglo XX. En 2022, mis compañeras y yo nos unimos al equipo de trabajo encargado de reorganizar este acervo. Nuestra labor no solo implicó familiarizarnos, aprender y aplicar los términos y las metodologías propias de la disciplina de archivística, sino también identificar y reconocer la relevancia histórica del CREFAL como un proyecto internacional con repercusiones en América Latina y un impacto significativo en lo local, principalmente en las comunidades del lago de Pátzcuaro. Es por eso que antes de continuar con el desarrollo de nuestra ponencia, queremos detenernos en evidenciar que hoy este archivo enfrenta un riesgo significativo. Los recientes cambios administrativos y el despido masivo de personal pueden amenazar con el proyecto de reorganización y, por lo tanto, de su preservación y consulta. Ante esta situación, consideramos urgente visibilizar su importancia y mantenernos atentos para evitar su posible deterioro. Durante nuestra presencia en el CREFAL fuimos testigos y partícipes de los esfuerzos de la Coordinación de Archivos por difundir su importancia e incentivar la consulta no solo a nivel académico, sino también hacia los habitantes de las diversas poblaciones del lago de Pátzcuaro para que pudieran reconocer su historia y su memoria. Nos preocupa que este esfuerzo se pierda. Sabemos que el CREFAL como institución ha vivido muchos cambios a lo largo de su historia, pero nos parece que este hecho atenta contra la preservación de su memoria. También queremos aprovechar este espacio para solidarizarnos con los trabajadores del centro.
Es probable que muchos aquí estén familiarizados con el CREFAL, pero para quienes no, es importante contextualizar sus orígenes. Fundado en 1950 en Pátzcuaro, Michoacán, como el Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina, fue la primera institución de un proyecto educativo internacional impulsado por la UNESCO, que buscaba desarrollar la educación fundamental como una herramienta de desarrollo económico y civilizatorio en países en vías de desarrollo. Auspiciado por el Gobierno de México a través de la SEP, su objetivo inicial era capacitar a docentes latinoamericanos con experiencia en educación rural, instruyéndolos en la enseñanza de conocimientos fundamentales para la vida en áreas como salud, hogar, economía, recreación y los conocimientos básicos que eran leer, escribir, sumar y restar. Además, se les enseñaba a desarrollar material didáctico de fácil producción para apoyar la enseñanza en comunidades rurales. El cuerpo documental al que nos referimos en esta ponencia pues tiene que ver con esta primera etapa de la institución. Nuestro trabajo consistió en la reorganización y catalogación de la documentación correspondiente a los 2 primeros años del CREFAL, siguiendo el criterio de la unidad productora. Hablamos de reorganización porque en su historia institucional el archivo fue previamente clasificada por ejes temáticos, una decisión que terminó dificultando el acceso y la consulta de sus documentos. Algunos de los desafíos que enfrentamos fueron la falta de formación específica en archivística dentro de nuestros planes de estudio, la necesidad de desarrollar criterios de clasificación que facilitaran la consulta futura. Nuestras reflexiones al respecto son las siguientes. Mi compañera Ingrid y yo coincidimos desde nuestra formación como historiadoras en que previa a esta experiencia teníamos noción clara de que los archivos son fundamentales para nuestra disciplina, ya que los documentos constituyen la materia prima de nuestro trabajo. Sin embargo, el trabajo realizado en el CREFAL nos permitió profundizar nuestros conocimientos respecto al funcionamiento de los archivos y cambiar de perspectiva. Pasamos de usuarias a ser organizadoras. A través de este proceso comprendimos que muchas investigaciones académicas son posibles gracias al trabajo previo de archivista, cuyo esfuerzo es esencial para el desarrollo del conocimiento. Aunque nuestra formación siempre estuvo más encaminada hacia la investigación que a la gestión documental, encontramos que nuestras habilidades ofrecieron ciertas ventajas, como eran contextualizar históricamente la documentación para entender su origen y función, contar con nociones básicas del lenguaje archivístico, reconocer el valor de los documentos no solo como registros del pasado, sino como piezas claves en la construcción de la memoria colectiva y para futuras investigaciones, lo que nos hacía pues tener mucho cuidado en la conservación y en los documentos. Desde la formación de nuestra compañera Cintia Rubio, egresada de Estudios Latinoamericanos, reflexionamos sobre el lugar que ocupan los archivos en esta disciplina. Aunque gran parte de sus estudios recurren a la historia y al desarrollo de habilidades investigativas, los archivos históricos rara vez se abordan como fuentes primarias fundamentales. Si bien se reconoce su existencia, no suele incentivarse su uso en las investigaciones, lo que limita la problematización sobre su papel en la construcción del conocimiento. En general, la disciplina tiende a basarse en fuentes secundarias, lo que amplía la brecha entre el trabajo de latinoamericanistas y la documentación en archivos históricos. En general, esta experiencia representó para las tres un acercamiento completamente novedoso y nos permitió reflexionar sobre la necesidad de visibilizar el trabajo archivístico en las diferentes disciplinas. Aunque esta transición a organizar archivos no nos resultó difícil, consideramos esencial que se promueva una mayor integración entre la archivística y otros campos de estudio. Incluir la formación archivística en los planes de estudio no solo fortalecería la investigación histórica, sino que también abriría nuevas oportunidades de colaboración interdisciplinaria, ampliaría el campo laboral para profesionales de diversas áreas. Pero bueno, más allá de nuestra formación académica, el contacto cercano con los documentos nos llevó a plantear dos tipos de cuestionamientos. Primero, en torno al contenido de los documentos. ¿Quiénes son las mujeres que habitan en este archivo? ¿Cuántas son? ¿Tienen voz propia? ¿Cómo se habla de ellas? ¿Qué se dice y qué se omite? ¿Con qué roles y estereotipos nos identificamos?
El segundo cuestionamiento se centró en nuestra posición como archivistas, reflexionando sobre nuestra historicidad como mujeres y los roles de género en nuestro presente. Estas preguntas nos permitieron reconocer no solo las ausencias y los silencios en la documentación, sino también la posibilidad de crear herramientas que faciliten el acceso a información clave para investigaciones que coloquen a las mujeres en el centro del análisis. Pensamos en la importancia del trabajo archivístico con enfoque de género, por ejemplo, al establecer palabras claves o criterios de clasificación adecuados. Con esto podríamos facilitar búsquedas de documentos que aporten a la historia de las mujeres. Se nos ocurrían términos como educación femenina, trabajo doméstico o roles de género. El proceso de reorganización en equipo fue clave para determinar estas posibilidades. Dentro de lo que nosotros realizamos como trabajadoras del CREFAL, encontramos que se dividió el archivo en 4 subfondos y encontramos que a partir de la estructura en cómo se tenía organizado el CREFAL. Entonces nos dimos cuenta que en el primer subfondo, que habla de la dirección general, ahí no existían muchas mujeres, era mínima la cantidad de mujeres que se relacionaban con los altos mandos de la organización a nivel internacional y con el director. Entonces creemos que esos silencios pues también nos dicen algo de por qué las mujeres no estaban en esos altos mandos a nivel internacional. Sin embargo, en los otros subfondos, que eran la rama de preparación profesional y la rama de producción de materiales, sí hay mucho material para estudiar a las mujeres y encontramos 3 líneas de investigación. La primera es las mujeres, las maestras rurales en Latinoamérica. La segunda, la posibilidad de estudiar a las mujeres indígenas de los alrededores del lago de Pátzcuaro. Y la tercera línea de investigación que encontramos es la de roles de género, ya que el CREFAL dentro de sus actividades tenía una materia que se llamaba Hogar, en donde te enseñaban a cómo ser mujer y cómo debes mantenerte en el hogar, ¿no? Desde ciertas perspectivas. Entonces, voy a concluir, lo voy a leer. Para nosotras los archivos no son neutros, reflejan dinámicas de poder que determinan qué historias se conservan y cuáles se quedan en el olvido. Como mujeres comprometidas, la reconstrucción del pasado es fundamental y nos permitió entender que cada documento contiene una historia que merece ser contada. Nuestra responsabilidad es garantizar esas voces, muchas veces silenciadas, para que sean escuchadas mediante herramientas archivísticas y que la investigación sea más fácil. Para nosotros el archivo histórico del CREFAL es valioso para la investigación histórica y debe ser de acceso público y estar con estudios interdisciplinarios, que diferentes disciplinas lo conozcan y lo trabajen. También creemos y quiero mencionar que este archivo tiene la particularidad de que en él se pueden hacer historias desde diferentes espacios. Por ejemplo, se pueden hacer historias de carácter global, internacional, nacional, local en el sentido, regional, primero en el sentido de las maestras latinoamericanas de Latinoamérica, pero también se pueden hacer historias desde lo local de las comunidades indígenas de Michoacán. Entonces, esta característica hace que sea importante porque aquí hay un amplio espectro en las posibilidades de investigación y también hay personajes de todo tipo, ¿no? Hay figuras públicas como Torres Bodet, ¿no? Hay figuras públicas como Alcira Sauz Escafo, pero también podemos encontrar las historias de las personas que día a día vivían en sus comunidades. Por último, destacamos que nuestro trabajo como mujeres archivistas no solo aporta a la organización documental, sino que también contribuye a visibilizar la historia de las mujeres en los archivos, proponiendo metodologías de catalogación que permitan el rastreo de temas clave para la investigación histórica y de género. Y antes de terminar,
queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al doctor Fabián Campos, quien dirigió este archivo durante nuestro periodo de trabajo. Agradecemos su confianza e incentivo y a ustedes les agradezco su atención y feliz Día del Archivista. Bien, listo, gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un espacio para un par de preguntas, si alguien tiene. Muy bien, acá, Tania. Hola, bueno, felicitarlas por la exposición, felicitar a la licenciatura por este evento que cuando escuchamos de repente las mismas ponencias nos damos cuenta de la relevancia de la archivística y cómo es fundamental para complementar a las otras carreras, ¿no? Lo decía la compañera María, yo también soy historiadora, que de repente pareciera que el mundo se basa en fuentes secundarias porque particularmente a los historiadores, y no les va a caer bien lo que digo, nos da mucha flojera ir al archivo. Entonces compramos libros, revisamos artículos y a veces eso también contribuye a que una opinión, porque al final de cuentas eso es lo que hacemos los historiadores, también no es una idea muy linda, pero opinamos sobre las fuentes, se vaya como multiplicando sobre otra opinión y sobre otra opinión. Entonces, primero que nada, felicitarlos. Y la pregunta es, ¿qué sucede con los acervos fílmicos de los dos archivos? En el caso del archivo que está en la Universidad de Querétaro, vimos el trabajo en los documentos, en los materiales fotográficos, pero ¿qué pasa con las películas? ¿Cómo los está trabajando? Y la misma pregunta tengo para CREFAL. CREFAL tiene un muy importante acervo de películas, de documentales filmados en los 60 que ya han sido comenzados a estudiar por gente como David Wood. Ha habido otros esfuerzos de parte de otras personas, creo que David es de los primeros que vuelve a poner el ojo después de décadas en esos materiales, pero las películas siguen sin poder estar, y la pregunta es también para las dos, ¿hay forma de acercarnos a esas películas, de verlas, de revisar esos materiales? Gracias. Bien, en el Fondo del Tesoro no tenemos material fílmico, o sea, se hizo la colaboración para que el Fondo del Tesoro colaborara con, pues, el recurso humano. Bueno, algún material lo tiene todavía la cineasta Guadalupe, entonces la intención fue recuperarlo, ya se hizo la gestión con la Cineteca Nacional, entonces ahí también tienen algunos de sus materiales, sobre todo los más contemporáneos, pero como el caso de Y si eres mujer, que fue el que les presenté, ya lo tienen también ellos disponibles en su filmoteca. Sí está. De hecho, el año pasado hubo como una jornada de estas mujeres cineastas, entonces ahí está también el corto. Y en la etapa del proyecto en la que trabajamos solamente nos enfocamos en papel, en sus procesos creativos en papel, estos dibujos que estuvo haciendo, los fondos. Ahorita es esa etapa. Este año volvimos a concursar. En esta etapa esperamos intervenir textiles, entonces pues vamos como que de poco en poco, pero sí ya los compañeros, la doctora Maite y el doctor Samuel ya hicieron la gestión para que el material esté resguardado en la Cineteca. Pero Focine, el apoyo que da es para materiales fílmicos. Ajá, nosotros estamos como trabajando los negativos, algunas diapositivas, entonces, ajá, sí, entonces todo ese material se hizo como su elaboración de guardas, se hizo para empezar un inventario, una propuesta de catalogación también, y ya todo ese material se regresó a la casa de la cineasta Guadalupe. Ella se ubica en la Ciudad de México, pero ya es consultable, entonces pues es la intención, ¿no? Que su material sea consultable, y se hace como se agenda una visita con ella, pero ya se puede consultar su material. Uh-huh. Bueno, mira, precisamente cuando yo estuve en la reorganización del CREFAL, se hizo una división entre el archivo histórico documental, el fílmico, el audiovisual y el de fotografías. Entonces, realmente yo no me acerqué tanto al audiovisual,
Pero sí es muy importante lo que mencionas, porque también el CREFAL lo que tenía es que hacía materiales fílmicos, hacía fotografías, hacía radio, hacía muchos materiales de corte artístico para llevarlos a alfabetizar con fines educativos. Entonces, yo sé que hay algunos videos en la página de CREFAL, o sea que se subieron algunos de los filmes en la página del CREFAL. También recuerdo que se subieron a YouTube en algún momento. Y bueno, la cosa ahora es que como están cerrando el CREFAL y hay una problemática social ahí, pues precisamente lo que decía al inicio, no sabemos qué puede pasar con el archivo, ¿no? Bueno, nosotras dejamos de elaborar desde antes, pero pues es estar atentos a qué va a pasar con ese archivo. Entonces, pues hay algunos filmes en la página, en YouTube, y no sé bien en otros lados, pero bueno. Y bueno, sí, lo que sí sé es que justo en esta sección que trabajamos, en el fondo del archivo histórico documental, quizá no te vas a encontrar con documentos que sean en sí el filme, pero sí documentos que respaldan ese filme en lo que pues hicimos de la rama de producción de materiales. Ahí tengo otra pregunta. Si quieres el micrófono para que te escuchen. Perdón, ya la última. Las dejo. Sí, por favor. En ese sentido es algo muy común que se separa el material fílmico de los documentos que se relacionan con él y no hay una línea donde haya continuidad. Es decir, si yo voy al archivo documental, voy a encontrar cosas, pero no hay nada que me refiera a dónde está la película o cómo la puedo consultar o cómo hay ese lazo se rompe. No sé en el caso de ustedes que están trabajando, por ejemplo en el caso que es una cineasta, si se sigue estableciendo si se sigue conservando esa línea o con esta separación que hay de lo documental, lo fotográfico, lo fílmico, se rompe y quedan como materiales dispersos y ya. Bueno, en el caso de la cineasta todo está resguardado, es archivo personal. Se ha compartido en otros espacios de acceso público, entonces considero que no está descontextualizado, separado el material, porque sí se está siguiendo esta línea, que es lo que está trabajando la doctora Maite y el doctor Samuel. Entonces, desde visibilizar el trabajo de ella y compartir en dónde está el material, entonces sí considero que ahorita en ese proyecto no se está rompiendo como que esta secuencia de dónde pueden encontrar el material. Les digo, ahorita hay acceso para esta primera etapa que se intervino, entonces pues o sea, es un proceso que vamos por etapas, porque sí es muchísimo el material que tiene la cineasta. Sobre todo ahorita nos enfocamos al papel porque fue lo que se propuso para el proyecto, entonces, y porque teníamos como que los espacios, los insumos, ya algunas vinculaciones desde el Fondo del Tesoro, entonces aprovechar como que esas fortalezas que ya tenía el propio Fondo del Tesoro para trabajar el material de Guadalupe Sánchez. Bueno, en el caso de CREFAL, quien era el director hizo como una cosa que se llaman las correlaciones. Entonces en la descripción poníamos este documento está relacionado, bueno, esa era digamos el proyecto, ahorita ya no sabemos cómo está, pero el proyecto era hacer esas relaciones, que fue algo que él propuso, y pues bueno, más fue la forma en la que se solucionó, porque sí también se veía ese problema que tú mencionas. Bien, pues muchísimas gracias. Nada más voy a leer algunas felicitaciones por redes sociales. Les mandan saludos desde Guatemala, Portugal dice buenas noches. Bueno, pues felicitaciones en general. Así que con esto pues cerramos la sesión de esta mañana, no del día de hoy. Les esperamos a las 4:30 para retomar la mesa número 3, así que pues vámonos a comer, provecho para todos, gracias por permanecer y nos vemos frescos a las 4:30. Gracias.